Entretanto, había olvidado sus sueños de incendiar Chicago hasta los cimientos. Sus sueños acerca de más depósitos de petróleo y vagones cisternas llenos de gas a baja presión, en apartaderos ferroviarios y las viviendas secas como Yesca. No le importó Chicago. Aquella tarde, Trash irrumpió en el consultorio de un médico de Chicago Heights y robó una caja de inyectables de morfina. Le alivió un poco el dolor, pero tuvo un efecto secundario más importante. Le hizo preocuparse menos de su sufrimiento. Aquella noche, Trash fue a una farmacia. Tomó un bote de vaselina y embadurnó la parte quemada de su brazo con una gruesa capa. Sintió mucha sed. Al parecer necesitaba estar bebiendo todo el tiempo. Las fantasías sobre el hombre oscuro le rondaron por la cabeza como moscardas. Cuando se desplomó hacia el crepúsculo, había comenzado a pensar ya que la ciudad a la que le dirigía el hombre oscuro debía de ser Cibola, la ciudad prometida. Aquella noche el hombre oscuro acudió otra vez a sus sueños, y con una risa sardónica confirmó que así era. Trashcan despertó. Había estado tiritando por el frío del desierto. En el desierto todo era siempre hielo o fuego. No había términos medios. Gimiendo un poco, se levantó y se mantuvo tan cerca de sí mismo como pudo. Sobre su cabeza relucían un trillón de estrellas que daban la impresión de hallarse tan cercanas como para tocarlas, bañando el desierto en su fría luz embrujada. Caminó de vuelta a la carretera, con su piel irritada y sus muchos dolores y achaques. Ahora estos eran poca cosa para él. Se detuvo un momento y contempló la ciudad a sus pies, soñando en la noche. Hubo pequeñas chispas de luz acá y acullá, como fuegos de campamento. Luego echó a andar. Al cabo de varias horas, cuando la aurora empezó a colorar el cielo, Cibola apareció casi tan distante como cuando había subido a la elevación para verla, y se había bebido estúpidamente toda su agua, olvidando cuán magnificadas parecían las cosas desde allí. No se atrevió a caminar demasiado después del amanecer para evitar la deshidratación. Tendría que tenderse otra vez antes de que el sol se alzara con todo su poder. Al cabo de una hora llegó un Mercedes-Benz situado fuera de la carretera, con el costado derecho hundido en la arena hasta las puertas. Abrió una del costado izquierdo y arrastró fuera a los dos ocupantes, arrugados como monos. Una mujer anciana que llevaba un montón de bisutería y un anciano de cabello completamente blanco. Trash tomó las llaves del contacto, rodeó el coche y abrió el portaequipajes. Las maletas no estaban cerradas. Colgó diversas prendas sobre las ventanillas del Mercedes, asegurándolas con piedras. Ahora disponía de una cueva fresca y oscura. Reptó al interior e intentó conciliar el sueño. Unos kilómetros hacia el oeste, la ciudad de Las Vegas resplandeció a la luz del sol estival. No sabía conducir. Jamás le habían enseñado eso en la cárcel, pero sí sabía andar en bicicleta. El 4 de julio, el día en que Larry Underwood descubrió que Rita Blakemore había muerto de una sobredosis mientras dormía, Trashcan tomó una bici de 10 velocidades y se echó a la carretera.
Al principio su avance fue lento porque el brazo izquierdo no le servía de mucho. Aquel primer día se cayó 2 veces, una de ellas sobre su quemadura, lo cual le causó un dolor terrible. Por entonces la quemadura supuraba en abundancia a través de la vaselina y el olor era espantoso. Se preguntaba si le sobrevendría gangrena, pero no se permitió preguntárselo durante mucho tiempo. Empezó a mezclar la vaselina con un ungüento antiséptico sin saber si sería eficaz, pero se dijo que en todo caso no podría perjudicarle. Aquello parecía un engrudo viscoso como el semen. Poco a poco aprendió a manejar la bici con una sola mano y constató que podía ir a buena marcha. El terreno se hizo más llano y entonces pudo imprimir a la bicicleta una buena marcha. La condujo con firmeza, no obstante la quemadura y el ligero mareo causado por las dosis casi constantes de morfina. Bebió mucha agua y comió con avidez. Caviló sobre las palabras del hombre oscuro. Te daré un puesto importante en mi artillería. Eres el hombre que necesito. Bonitas palabras. Era la primera vez que alguien le necesitaba. La frase le venía a la mente una y otra vez mientras pedaleaba bajo el ardiente sol del medio oeste. Y entonces empezó a tararear la melodía, Down to the Nightclub. El estribillo Cibola, pumba, pumba, pum, llegó a su debido tiempo. El 8 de julio, el día en que Nick Andros y Tom Cullen vieron bisontes pastando en el país Comanche, Kansas, Trashcan cruzó el Mississippi en las 4 ciudades de Davenport, Rock Island, Bedford y Moline. Él estaba en Iowa. El 14, el día en que Larry Underwood despertó cerca de la Casa Blanca en la parte este de New Hampshire, Trashy cruzó el Missouri al norte de Council Bluffs y entró en Nebraska. Entretanto, había recuperado bastante el uso de la mano izquierda y los músculos de la pierna se le habían entonado. Por tanto, aceleró la marcha, pues sentía la necesidad apremiante de apresurarse. Fue en la orilla occidental del Missouri donde Trashcan sospechó por primera vez que el propio Dios podría intervenir en su destino. Hubo algo erróneo acerca de Nebraska, algo terriblemente erróneo y algo que le infundió miedo. Todo parecía igual que en Iowa, pero no lo fue. El hombre oscuro había acudido cada noche a sus sueños. Sin embargo, cuando Trashcan pasó a Nebraska, no se le apareció más. En su lugar empezó a soñar con una anciana. En esos sueños él solía encontrarse tendido boca abajo en el maizal, casi paralizado por el odio y el miedo. Era una mañana radiante. Oía bandadas de cuervos graznando. Frente a él había una pantalla de anchas hojas de maíz, semejantes a espadas. Contra su voluntad, pero incapaz de contenerse, separaba las hojas con mano temblorosa y atisbaba entre ellas. Veía una casa vieja en medio de un claro. La casa se alzaba sobre bloques o gatos o algo parecido. Había un manzano con un neumático colgando de una rama. Y sentada en el porche, una vieja negra tocando una guitarra y cantando un espiritual. La canción variaba de un sueño a otro. Trashcan las sabía casi todas, porque él había conocido antaño a la mujer, madre de un muchacho llamado Donald Merwin Elbert, quien cantaba muchas de esas mismas canciones mientras hacía las faenas domésticas. Ese sueño fue una pesadilla,
pero no solo porque al final ocurriera algo horrible. A primera vista se diría que no había ningún elemento inquietante en ninguna parte del sueño. Un maizal, un cielo azul, una anciana, una llanta balanceándose. ¿Qué tenían de inquietante esas cosas? Las viejas no tiraban piedras ni reían burlonas, y menos las viejas que cantaban canciones sobre el antiguo hogar y sobre Cristo. Los Carly yates de este mundo eran los que tiraban piedras. Pero mucho antes de que el sueño terminara, le paralizó el miedo, como si no fuera una vieja lo que estaba atisbando, sino algo secreto. Una luz apenas oculta que parecía a punto de estallar alrededor de ella y expandirse con una brillantez tan tremenda que haría parecer los llameantes tanques de petróleo de Gary simples candiles al viento. Una luz tan deslumbrante que le reduciría a cenizas los ojos. Durante esa parte del sueño, lo único que pensó fue: «Oh, por favor, líbrame de ella. No quiero saber nada de esa vieja arpía. Sácame de Nebraska». Y entonces, cualquiera fuese la canción que la mujer estuviera tocando, llegaba a un fin súbito y discordante. Ella miraba hacia el lugar donde él atisbaba por un agujero minúsculo en el grueso entramado de hojas. Su rostro estaba surcado de arrugas, su pelo era ralo y dejaba ver su cráneo parduzco, pero sus ojos tenían el brillo de los diamantes, estaban llenos de esa luz que él temía. Con voz quebrada y vieja, pero enérgica, ella gritaba: «¡Comadrejas en el maizal!». Él notaba el cambio en su ser y se miraba de arriba a abajo para ver si se veía transformado en una comadreja, en una cosa peluda, parduzca y escurridiza. Si su nariz había crecido convirtiéndose en hocico, si sus ojos se habían reducido a 2 cuentas negras, si sus dedos se habían tornado garras. Él era una comadreja, una alimaña nocturna y cobarde acechando a los débiles y los indefensos. Entonces empezaba a gritar, se despertaba dando gritos, sudando y con ojos desorbitados. Recorría su cuerpo con las manos para cerciorarse de que todo seguía en su sitio. Al final de esa inspección, se tomaba la cabeza y comprobaba que continuaba siendo una cabeza de persona, y no una cabeza de comadreja. Recorrió 600 kilómetros de Nebraska en 3 días, impulsado por un terror supercarburante. Pasó a Colorado cerca de Julesburg, y el sueño empezó a desvanecerse y a hacerse de un tono sepia. Respecto al papel de Madre Abigail, ella despertó en la noche del 15 de julio, poco después de que Trashcan pasara por el norte del Hemingford Home, con unos escalofríos terribles producidos por el miedo y la piedad, ignorada por alguien por qué era la piedad. Pensó que podría haber estado soñando con su nieto Anders, el cual resultó muerto de una forma tonta en un accidente de casa cuando solo tenía 6 años. El 18 de julio, entonces, al suroeste de Sterling, Colorado, y todavía a varios kilómetros de Brush, encontró al muchacho. Trash despertó cuando llegaba el crepúsculo. A pesar de las ropas que había tendido sobre las ventanillas, el Mercedes se había recalentado. Tenía la garganta como un pozo seco forrado con papel de lija. Las sienes le zumbaron y le saltaron. Sacó la lengua y cuando la tocó con el dedo fue como si tocara una rama seca. Se sentó y puso la mano sobre el volante del Mercedes. La retiró al instante con un silbido de dolor. Tuvo que envolver la manilla de la puerta con los faldones de su camisa para poder salir.
Pensó que se apearía sin más, pero sobrevaloró su energía e infravaloró el gran avance de la deshidratación en aquella tarde bochornosa. Las piernas le flaquearon y cayó en la carretera, que estaba también ardiente. Gimiendo, reptó hasta la sombra del Mercedes. Se sentó allí con los brazos y la cabeza colgando entre las rodillas dobladas, jadeante. Lanzó una mirada mórbida a los cuerpos que había sacado del coche. Ella con sus brazaletes en los marchitos brazos, él con su afectado pelo blanco sobre la cara de mono momificado. Necesitaba llegar a Cibola antes de que el sol asomara por la mañana. Si no lo conseguía, moriría. A la vista de su meta. El hombre oscuro no podía ser tan cruel. No podía hacerlo. Daré mi vida por ti, susurró Trashcan. Al esconderse el sol tras la línea de montañas, se puso en pie y empezó a caminar hacia las torres, los alminares y las avenidas de Cibola.